Buenas, buenas. Volvimos. Aquí estamos una vez más, tu podcast favorito, Rompiendo Estereotipos, con estas tres amigas que te van a acompañar. Miren, recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a los amigos de 2MZA Productions, que son los encargados de llevar nuestra línea gráfica, nuestra línea editorial, nuestra producción y por sobre todo, pues los encargados de manejar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en la página web y todas las cosas que se empiezan a inventar. Ahí también vamos a estar. ¿Puedo decir algo antes de que empecemos? Sí. Amiga, soy fan de tus buenas, buenas. Es que otra vibra. Después de tantos capítulos me acabo de dar cuenta que me encanta. O sea, soy fan número 1 de tus buenas, buenas. Es Ahora, épico. yo tengo amigos que me han dicho, y no voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres si tu esposa te está obligando a ver este podcast. Yo tengo amigos que me dicen, no quiero verlas, no quiero escucharlas, estoy cansada del buenas, buenas de Ivana y estoy cansada de la risa de ustedes tres. No diremos nombres, pero sabes que eres tú cuando a tu lado tu esposa escuche el maratón. No te vayas a tomar ningún whisky que te sirva, ¿viste? No, pero recuerden que este podcast es para la gente que le gusta estar entre amigas, gente. Y bueno, exacto, son temas muy femeninos desde una perspectiva muy femenina. Es lógico que esté direccionado a las mujeres. Sí. Aunque yo siempre he querido ver que tiene Alzheimer de vasos pantalones. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya volvimos otra vez. Miren, vale, vamos a hablar entrar en del materia tema. porque nos desviamos mucho. Nos Ok. desviamos demasiado. Ustedes saben que me estuvieron comentando muchísimo por las redes sociales y Bueno, una de las... en el Instagram de Rompiendo Estereotipos recibimos mucho. Lo que Cuando vamos a hablar hicimos ahorita. la cajita Sí. también. Una de las preguntas, ¿no? Como que siempre nosotras caemos en algo muy importante y es la terapia. Nosotros siempre hemos caído en hay que buscar terapia porque todos hemos pasado momentos difíciles y tal. Y una de las preguntas repetitivas era como que, ¿cómo lidias tú con esos momentos difíciles? ¿Cómo eres resiliente? ¿Cómo te enfrentas a las adversidades que has tenido? ¿Cómo te levantas? ¿En qué momento decidiste, inclusive lo tuvimos en un papelito, en qué momento decidiste ir a terapia? Porque es algo que a la gente le gusta. Entonces, es un tema realmente que creemos que podemos compartir Mira, y mira, ayudar. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo voy a nombrar una película, Buscando a Nemo. Yo no sé si ustedes la han visto. Sí. Pero es muy cierto cuando los tiburones están hablando se reúnen para su broma de que ellos no van a comer más pez. Y entra Marlin y dice, no, yo no tengo problemas. Y todos los tiburones se ríen y dicen, denial. Así estamos todos. En un denial, porque la vida no es Es perfecta. verdad, La es vida, verdad, pero no, o sea, me estoy sorprendida que te sepas la película. No, de memoria, ¿Tiene porque hijos? mi hijo se Él sabe los duerme. diálogos. Mi hijo se duerme con esa película todas las noches, pero ese no es el punto. El punto El es que lo ven. punto- Sí. Es que me sorprendió porque es verdad. Uno sí es importante saber que no tienes que estar en un momento de crisis, de depresión para buscar ayuda. Siempre tengo una persona con quien hablar, bien sea un psicólogo, un profesional, alguien que lo vea del lado externo. Una tercera parte, y sí, que no se involucre tanto contigo. Exacto. Eso es muy Bueno, importante. hay muchas herramientas para uno levantarse contra las adversidades que la vida presenta. Primero que hay muchos tipos de adversidades, ¿no? Uf, o sea, y a medida que tú vas, Todo los lo que años es te un van problema es una pasando, adversidad. correcto. Y hay muchas maneras de levantarse. Creo que todas nosotras y creo que casi todo el mundo o todo el mundo ha pasado adversidades en su vida de diferentes índoles. Pero, ¿qué es lo que les ha servido a ustedes? Que bueno, estamos hablando en este podcast y que vamos a hablar desde la humilde opinión de cada una, dado la experiencia. ¿Qué nos ha servido a nosotras ante problemas que se han presentado a lo largo de nuestra corta vida para lidiar con las adversidades? Tú sabes que también, tocando ese tema, obviamente a mí, yo he experimentado muchos tipos de problemas, como todos aquí, ¿no? Unos más fuertes que otros. Pero también va pasando que a medida que te van pasando los años, tú vas viendo los problemas o el calibre y la magnitud del problema Menos grave. menos grave, Sí. ¿no? También dependiendo si has vivido experiencias fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, la Alzheimer de los 25 años, que podía tener un problema y podía sentir que el mundo se le venía encima por problemas quizás menores, ¿no? No es la misma Alzheimer o no va a haber ese problema del mismo calibre al Alzheimer que pasó una situación familiar delicada. A mí se me murió mi papá, pero de una enfermedad
de cáncer, una enfermedad que de verdad estoy con las personas que la padezcan o que la estén sufriendo. Miren, de verdad, un apoyo muy grande, un respeto. Y esos son luchadores y héroes de vida, la gente que atraviesa esa enfermedad. Y ojalá y todas lo puedan superar, porque es una enfermedad que tú vas viendo literal Y las cómo personas se que va. están alrededor de esa persona Sí, también son... cómo lo sufren y cómo salen para adelante. Y de verdad, hay muchísimas herramientas que pueden utilizar. Hay muchísimas... es que de verdad es un mundo muy turbio el estar en esa situación, por lo menos para mí fue complicado. Pero a lo que voy es de ese problema que realmente ha sido la experiencia, yo diría más adversa que yo he tenido, estar en esa situación, en especial los últimos meses de vida de mi papá. No es lo mismo. Yo hoy en día veo un problema, y de hecho lo hablé contigo, nosotras llegamos a tener problemas, como todas las amigas hemos tenido nuestras discusiones, nuestros problemas, y ya yo lo veo diferente. Yo hormonal, intensa, le decía, pero Alcimer, a ti no te importa, ya tú no me quieres. Y Alcimer me decía, no, pero es que lo que tú y yo estamos pasando no es un problema. Es simplemente diferenciadas opiniones. Ya yo veo los problemas menores Diferente. Ujú. y ya yo tengo una capacidad de resiliencia diferente. Ujú. O sea, a partir a raíz de la muerte de mi papá, yo les puedo decir que de verdad yo no me hago un vaso de agua. Ojo, no me estoy dando de que, sí, ella puede con todo. No, gente, yo pasé por una situación complicada que no se la deseo a nadie, pero busqué las herramientas para superarlo, porque esa es otra. Hace un año yo no podía hablarte de esto. A mí me ha ayudado muchísimo mi terapia, a mí me ha ayudado muchísimo hablarlo, entenderlo, porque ya tú vas sanando heridas Ujú. y es diferente. O sea, cómo tú puedes hacer, yo les puedo dar 1000 tips de los que me han servido a mí, pero lo que me sirve a mí a lo mejor no le sirve a Alicia. Lo que le sirve a Alicia a lo mejor no le sirve a Ivana, ¿no? Ujú. Eso también, el preguntar, mira, ¿cómo sales de esto? Es lo que tú dices, es algo muy personal. O sea, este episodio va a ser muy personal para uno poder comunicar o dar con un consejo, ¿no? Pero siento que siempre hay un denominador común que es buscar ayuda psicológica. Eso es un denominador común. Sí, eso aplica para todo. Exacto. La muerte de un familiar, Claro. una ruptura amorosa, perder tu trabajo, una Que saques enfermedad. O una sea, mala nota, raspes un examen. Para los que no sepan raspar es que, bueno, no aprobaste. no No aprobaste. aprobaste. Fuiste con las mejores intenciones y te quedaste solo con No tus lo logró. intenciones. No lo lograste. Sí. Porque eso me solía afectar La universidad. en la universidad. Sí, yo era una persona que yo no sacaba 20 y yo llegaba con una depresión a mi casa. O sea, yo decía, no puede ser, no saqué 20, saqué 19. Y en ese momento, si yo hubiese, la Alicia de hoy en día, hubiese dicho, habla con alguien, busca ayuda psicológica porque no es el fin del mundo. Van a pasarte otras cosas mucho más difíciles Peores. y te tienes que preparar para eso. Claro. Ahí es donde vamos también la madurez, que a medida que pasan los años, ¿verdad? Tú vas viendo las cosas de diferente manera. O sea, Ujú. Claro. por ejemplo, yo tuve un accidente en el 2012, de vaina no me maté. A mí se me fracturó me partí la cervical y yo tuve que congelar el semestre. En ese momento, antes de la muerte de mi papá, yo te puedo decir que esa ha sido la adversidad más grande que yo he tenido, porque yo no me voy a graduar con mi grupo, el estar 6 meses con collarín, el estar un mes y medio que me tenían que bañar o me tenían que esto, lo otro, porque fue un accidente muy heavy. Eso fue ¿sabes? O sea, a mí me traumó en muchos aspectos y lo que más me dolió fue no graduarme con mi grupo, el que ya yo estaba en un 8º semestre y tuve que congelar el semestre. Y eso después obviamente me abrió, me puso en el camino gente bella y maravillosa, que hoy en día son mis amigos también. Entonces, claro, ya lo veo de otro punto de vista, pero yo hace 3, 4 años te diría, eso era lo más complicado que había tenido. Hoy en día lo veo como, coño, qué estupidez, men. O sea, como en ese momento tu madurez no te da para Claro. entender que hay gente que está pasando por cuestiones mucho mayores y que tú misma vas a atravesar situaciones Bueno, yo peores. creo que una de las cosas que yo aprendí en terapia, mi doctor me lo decía muchísimo, era cada dificultad que te pase en la vida te va a crear una herida y esa costra te va a hacer más fuerte. Ok. Y pienso que eso es un acumulativo.
La vida está llena de adversidades, ninguna vida es Disney, ninguna vida es color de rosa, Para nada. pero creo que a medida que van pasando las cosas difíciles que te van pasando, valga la redundancia, tú te vas haciendo más fuerte. Tienes una coraza mucho más fuerte. Amiga, agregándole a lo que tú dijiste, ahorita estás hablando de que te queda una costra y Ujú. otros pensarán, ok, esa costra se puede caer y revivirlo otra vez. No, hay que asegurarse que detrás de esa costra quede solamente una cicatriz Ujú. donde tú empieces a construir Sobre eso. sobre eso. Y ese Eso es es el súper crecimiento Día- personal. Ese es el un día crecimiento a Porque es la que a la vez. final, levantarse y el ser resiliente va ligado de la mano de muchos factores. Va ligado primero de la capacidad de sanación que tú tengas, lo que habíamos hablado, identificar un problema, aceptar que tú tienes un problema, porque vamos a irnos un poco más allá. ¿Cuánta gente en vez de salir adelante no se hunde y se va a la depresión? En su Vamos propio a poner, por pensamiento, ejemplo, sí. exacto. ¿Y por qué? Porque no buscan la ayuda, porque no tienen la capacidad. Y ahí es donde vienen problemas. No me vayamos muy lejos. Lo que pasó con Matthew Perry recientemente. Ujú. Una persona que tuvo una vida que no supo salir de sus problemas y desde el principio, desde el día uno, se fue a lo más oscuro que fueron las drogas, ¿no? Desde los 16 años. Entonces, una persona que yo casualmente ahorita me compré el libro, lo estoy leyendo, es muy bueno, tienen que leerlo. La vida de Matthew Perry. em, y de verdad es inf- fuerte como él cuenta que él trataba de salir y no podía. Entonces, también está la persona que no tiene esa capacidad de fortaleza, que se deja llevar, a lo mejor no caes en drogas, pero te deja llevar por la depresión, que también te lleva a hacer cosas como lo que pasó con, mencionamos, de Robbie Williams, ¿no? Ujú. Una persona que tú jurabas que estaba súper alegre y por dentro tenía una vida Sí. que Sí, las sí. declaraciones, yo no Él sé si era uno estaban... de mis actores favoritos, Sí, sí. de No, es verdad. tremendo actor. Y te transmitía otra cosa por la pantalla. Sí, Pero tenía una vida, o sea, muchos tormentos internos una que nunca depresión interna. los logró llevar Superar. adelante. Entonces yo pienso que lo más importante es eso, ¿no? El identificar el problema y el decir, yo tengo que buscar ayuda. No, no todo el tiempo nosotros tenemos la capacidad de sanar solos. Yo diría que Sí, casi nunca. Siempre hay que buscar un apoyo afuera. Yo opino pienso igual. que yo por lo menos, yo también como todo he pasado situaciones difíciles y lo que me ha funcionado a mí, ¿verdad? Es algo que aplico desde que trabajo, el primer día que me senté en mi primer día de trabajo que decía, oh my God, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque lo que estudias no tiene nada que ver Pero no le pegas al con lo que es micrófono. la vida. Bueno, pero estamos hablando de... Em, y yo me acuerdo que yo llegó un momento de que dije, ok, un ticket a la vez. Y yo pienso que ese ha sido mi lema de vida y eso es algo que me marcó, un día a la vez. Si tú estás pasando por cualquier situación, un día a la vez. No te quedes en tu casa, haz ejercicio, Ocupa la conoce mente. o conoce personas, métete en una clase de aprender piano, lo que siempre quisiste hacer, tocar violín, em, lo que sea que te distraiga de volver a ese punto. Claro, ahí Ujú. está muy bien, pero también hay gente que usa, y te lo digo porque a mí me pasó, hay gente que utiliza y Las distracciones. ocuparse demasiado para no sanar. Ujú. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo? Mi papá falleció va a cumplir 3 años, ¿no? Sí, en el 21. Sí, va a cumplir 3 años de fallecido. Y yo el primer año fue una cosa que lo que hice fue colapsarme de trabajo. Y fue una cosa de que lo que hacía era absorber más trabajo y estaba como en ese proceso de negarlo, Negación. ¿no? Entonces era como que no lo hablaba, era como no pasa nada, yo estoy bien, agarraba trabajo, me mantenía activa, todo, y más bien estás colapsándote, no estás sanando, estás escapando y estás huyendo del problema y de la realidad. Es Y eso verdad. es importante también. Ojo, ¿qué pasó? Asumí tengo un problema, no doy más, yo no puedo llevar este ritmo de vida. Vamos a buscar cosas que me... Y antes de yo ir a terapia, una de las cosas que me ayudó muchísimo a nivel personal es la meditación. Yo hoy en día tengo que levantarme, meditar, así sea 5 minutos. Yo no me puedo levantar y ya, listo. No, no puedo. Ese ritmo de vida no puedo. Yo me paro, así sea en mi cama, pero estoy en un proceso de meditación. Y si no lo hago en la mañana porque el ritmo de vida es muy, muy, muy largo, yo lo hago en la noche.
Amiga, Pero yo necesito aprovecha esa encontrar esa calma. meditación, ¿oíste? Ahorita que no tienes hijos, aprovechala. Bueno, yo les voy a compartir una de las cosas que más me sirvió a mí, que aprendí en terapia. Em, y me ha ayudado muchísimo y creo, tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Creo que es una herramienta mental de conciencia súper importante para cualquier cosa que se atraviese de dificultad en la vida, ¿ok? Porque aplica para todo. Perder tu trabajo, caer en bancarrota, una ruptura amorosa que sea dolorosa, que sea complicada, perder a un familiar, atravesar una enfermedad. Eso me lo enseñó a mí mi doctor en terapia. Yo pasé por un divorcio muy traumático, una excepción muy grande y fue shock porque fue de un día para otro algo que no me esperaba. Y cuando tú entras en shock, hay un factor que supongo que es lo mismo cuando te diagnostican una enfermedad, porque estás yendo al médico por X cosa y sales con un diagnóstico fuerte, una enfermedad fuerte, quiero decir, y entras en un shock, como que se te muere un familiar, entras en un shock, sí, sobre todo cuando es repentino, ¿no? 100%. Yo tengo una amiga que adoro muchísimo y ella perdió en un accidente de tránsito a su esposo Wow. y fue una cosa, ella entró en un estado de shock y eso es complicado. Entonces, a mí me pasó lo mismo y cuando estás en estado de shock, tu cabeza no está consciente del todo porque tus pensamientos no entienden qué está ocurriendo en tu vida. O sea, tú estabas hoy en algo y en horas estás en otro panorama. Y es como que tu vida se desploma encima de ti y tú no entiendes qué está pasando. Y el cerebro, como no puede reaccionar ante eso, esa es la explicación del shock. Wow. Como el cerebro no puede reaccionar de acuerdo a lo que está sucediendo porque no entiende nada, tú entras como en una nebulosa. Y estás como totalmente perdido y desubicado Como de lo en que el está limbo, ocurriendo. como que estás No viendo todo, entiendes. eres un outsider, no estás Exactamente. entendiendo lo que se ocurre. Pero Y por ese eso estado de hay impresión, te lleva a no eres consciente de nada. Estás Ujú. viviendo, no pasa nada. Entonces, hay que trabajar el volver a estar consciente de la situación. Cuando estás consciente de la situación, tienes que tocar tierra. Te puedo preguntar, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, te puedo preguntar, ¿cómo tú identificas estoy en estado de shock? Necesitas ayuda. Y esa ayuda no te la puede dar tu mamá, esa ayuda no te la puede dar una amiga, esa ayuda te la da un terapeuta que sabe ubicarte en tiempo y espacio a nivel mental, a nivel de la psiquis, escucha, lo hacen a su manera. No puedo repetir eso Claro, porque yo no soy obvio, psiquiatra, claro. pero en mi caso fue, esta es la situación, esto es lo que está pasando y esta es tu realidad. El mundo no se va a acabar, vamos a trabajar para lidiar con esto. Ahora voy con las herramientas de mi doctor que me parecieron espectaculares. No estoy diciendo que sean fáciles a quien esté viendo esto y necesite, Para está nada. pasando por algo difícil y esto le pueda servir. Anoten en un papelito porque es increíble. Ya cuando entras esta es la realidad de lo que está sucediendo, hay un factor muy importante y es el ego. Mm. Todo el mundo tiene un ego y el ego está presente en nuestra vida siempre. Mi doctor me decía, hay algo que la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe, es importante saberlo. El ego no se trabaja, el ego no se elimina y el ego no se suprime porque el ego es parte de nosotros. Es esencia. Es parte de tu esencia. Imagínense, para verlo gráfico, que tu alma, tu esencia dentro de ti, imagínense una personita y pártanla en dos. ¿Ok? El ego es una mitad y la Wow. otra mitad eres tú. Es parte de ti. Tú no lo puedes trabajar y no lo puedes eliminar. ¿Qué es lo que pasa con el ego? Tienes que ser consciente de que él existe. Cuando tú eres consciente de que él existe y tú lo reconoces, cada vez que sea tu ego quien hable, quien emita pensamientos o quien actúe, tú puedes reconocer, ya va, no es Cállate, Ivana Bruno. quien está hablando, es mi ego. Sí, Y cuando es tú real. lo identificas, Qué interesante. tú puedes Demasiado. ignorarlo. No de que no exista, ignorarlo es, ese es mi ego, eso no es Ivana. No es Alzheimer la que está hablando, es mi ego el que está hablando. Y no va a mandar él, porque mi ego no es Exactamente. mi esencia, mi ego es una parte de mí. Es como la comiquita esa que Sí. te explican que tú tienes un Bruno en la cabeza Totalmente. diciéndote cosas. Totalmente. Y tú no lo puedes suprimir, el ego es parte de ti. ¿Qué pasa con el ego? El ego es nuestra parte orgullosa, nuestra parte rencorosa, la parte que absorbe dolor y victimismo, la parte que absorbe el odio.
Es como decir todas las partes negativas de nosotros, que todos los seres humanos tenemos Que una todos parte tenemos, negativa. todos Eso tenemos. es el ego, ¿ok? Entonces, cónchale, si tú eres una buena persona y tú te reconoces como una buena persona, tú tienes que saber que cada vez que una parte negativa de ti habla, es tu ego, no eres tú. Esa no es tu esencia, esa no es tu alma, ese es tu ego. Y cuando tú lo reconoces y lo identificas, dices, ok, lo que Bueno, está amiga, hablando no es Ivana, hay una es su gente ego. que está poseída por ese Bruno, Que que si es su esencia su y si ego, es su alma. su ego se apoderó del cuerpecito Sí. completo. Sí, las conocemos. Bueno, Las y amigas, los. ¿cuál es la terapia con reconocer el ego o post-reconocer el ego? Hay dos cosas que mi doctor decía que tú tenías que trabajar. Una, si tú reconoces e identificas a tu ego y cuando tu ego es el que está hablándote, tú puedes Dominar el identificarlo mundo. y dominarte. Y Porque dominar es el ya, mundo, qué ok, increíble. ese es mi ego, ese no soy yo, no voy a hacer esto. No Espera, voy a actuar eso así. viene en la parte del el autoconocerse. Sí, O sea, y de ahí parte la madurez emocional, y de ahí parte el crecimiento el crecimiento personal y la resiliencia, la famosa resiliencia de que vas a aprender a De identificar esto. las herramientas que necesito de entender el problema, buscar la ayuda que sea necesaria y salgo adelante. Bueno, dentro de esto de identificar el ego y saber reconocerlo y tal, ya cuando partes de ahí, las dos herramientas o los dos pasos son, el primero, entender que tienes que permitirte sentir el duelo de lo que sea que estés viviendo, ¿ok? Y el duelo también tiene etapas o fases. La primera de cualquier tipo de duelo es el dolor. Y el dolor está vinculado con desesperación, angustia, nervios, terror, Ansiedad. ansiedad, 100%. depresión. Entonces, todos estos elementos forman parte del dolor, ¿ok? Es una tristeza profunda, un vacío emocional muy heavy. Después del dolor viene la rabia, Ya la va. ira. Y el dolor te puede hacer incluso pensar que tal vez no haya nada más para ti. Cuando no reconoces que tu ego es el que está hablando. Por eso el primer punto es entender que tu ego forma parte de ti, que tu ego toda la parte negativa que va a empezar a estar en tu cabeza, tintilando, ego. es tu ego. Tú tienes que aprender a decir, es mi ego, tengo que ponerlo a un lado para poder ir sanando y poder ir cumpliendo las otras etapas. Exacto. Y ahí Porque pasas a si la tú primera te quedas etapa. ahí, es la gente que no avanza. Es la Exacto. gente que se hunde en la depresión, es la gente que no supera Porque y no le da sana. poder a esos pensamientos Negativo, negativos, en vez dominados de por el ego. entender que ya va, esto es mi ego. Todo lo que está hablando negativo es mi ego, esto no soy yo. ¿Y El qué mundo haces no en la se va a etapa de la acabar. rabia? Porque hay un meme que es muy gracioso, que en estos días que la terapista le dice, escribe todo lo que odias de esa persona y luego la quemas. Y sale el comediante todo quemado y dice, sí, sé todo lo que me dijiste y luego lo quemé. Le digo, dime que quemaste la carta. Ustedes lo vieron, ¿no? Es No. buenísimo. Bueno, la segunda fase, como les decía, después de la tristeza, es la rabia o la ira. ¿Qué está vinculado a la rabia o la ira? El rencor, el resentimiento, la venganza, o sea, la sed de venganza, el tomar cartas en el asunto porque a mí no me van a joder, porque yo no soy la pajúa de esta historia o el pajúa de esta historia. Esa es la ira. Y la ira también está hablando tu ego. Si tú lo sabes reconocer, entonces esos sentimientos son involuntarios, van a llegar a ti porque somos seres humanos. No te tienes que sentir mal al respecto, Exacto. es normal. Es normal, es entender, ok, estoy en otra etapa u otra fase de mi duelo y esto es mi ego hablando, lo estoy reconociendo. Mi ego es el que me está diciendo, quiero vengarme. Qué importante o es. Qué furia siento. Qué importante es el autorreconocerse Súper, y el entenderlo. súper. Claro, nada, en ese gente, momento nadie logra hacer es eso. muy difícil. Tienes que tienes que haber atravesado muchos momentos, ¿me entiendes? Que ya hayas pasado por situaciones similares para tú entender Identificar. y tener la madurez emocional de poder identificarlo. Bueno, después de la fase de la rabia hay un punto bien interesante, que es el que la gente suele creer que no está sanando absolutamente nada porque viene la recaída. Y es que después de la rabia vuelve la tristeza. Entonces comienzas con dolor, pasas a rabia o ira y después viene otra vez dolor. Pero lo que no saben es que ese dolor ya es parte de la sanación. Ese dolor es la decepción realmente.
Porque es primer otro tipo dolor de es el dolor. shock. El del dolor del shock, tú Exacto. todavía no has Asimilado. diagnosticado el problema. O sea, no te has dado cuenta que estás en No estado de sabes lo que shock. está pasando. Después ya tú lo Viene la rabia. identificaste, te enfureciste, pasaste tu rabia, tu proceso de rabia, frustración, lo que sea. Y entonces ahí es claro, cuando te vuelve a doler es porque ya estás cayendo en todo el proceso que tu cuerpo está atrás. Exacto. Y entonces aquí ya vienen, ahora sí, ya ahora que tenemos la base, vienen las dos herramientas fundamentales. Herramienta número 1, ya ahora sí tienes que permitirte sentir. La única manera de sanar es sintiendo todo lo que estás sintiendo, vale la redundancia, internamente. Porque esa es la manera de soltar, de liberar, de dejar ir. Y eso es sintiendo. Siente cada cosa, cada emoción que tengas, permítete sentir. Entonces tienes que permitirte vivirlo, sentirlo, porque de esa manera es que se va a liberar. Y ahí es donde, por lo menos mi doctor me decía, te sientes triste y tienes ganas de llorar, llora. Y eso es lo que el Cimer decía de, está bien que busques ocupaciones, eso es necesario, eso te lo va a mandar cualquier psicólogo y cualquier psiquiatra. Pasa tiempo, a mí me decían, ¿tú tienes buenas amigas? Yo decía, sí, tienes que estar con ellas. No vayas a acabar tu tiempo rumbeando, cayéndote a palo. No puedes hacer ese tipo de cosas. Caerse a palo significa emborracharse. No tienes que hacer ese tipo de cosas porque todo eso te hunde más. Aunque tú no lo creas. Rumbeando no vas a pasar un duelo y cayéndote a palos menos. Aparte que el alcohol es depresivo, so te hunde aún más. Tienes que salir con gente buena que te va a dar buenos consejos, que te va a hacer reír, que te va a llenar de amor porque te quieren y quieren lo mejor para ti, quieren que tú superes lo que está pasando. Tienes que hacer ejercicio porque el ejercicio te permite liberar. Drenar, sí. Y Endorfinas. aparte, exacto, liberas endorfinas, lo cual es súper positivo para el cuerpo y para la mente. Haz actividades, lo que tú dijiste. Métete en cualquier clase de algo que te guste. Yo hice yoga. Forzándote, quieras o no, ay, pero Quieras que no o quiero, no. no. Exactamente. Habla con tu familia, habla de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo. No puedes agarrar, evidentemente, sabemos cómo es la realidad. No puedes agarrar a tu mamá, a tu hermana para todos los días decir lo que sientes, ni a tus amigas todos los días lo mismo. Para eso, ¿quién está? Tu terapeuta, tu psicólogo, tu psiquiatra, etcétera. Entonces, si te permites vivir y sentir de verdad lo que estás sintiendo, esa es la única manera de ir sanando. Y después viene la herramienta número 2, que es no victimizarse. Muy Victimizarse importante. es el ego también. O sea, el ego es quien se va a hacer víctima. Hay dos formas de hacerse víctima. Culpando al otro y por culpa del otro estoy viviendo esta tragedia, esta pesadilla. Todo a O través de factores culparte externos. a ti. Porque yo hice esto, me está pasando esto. Porque yo no hice esto, me está pasando esto. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Exacto. O cómo es Exacto. posible que esta persona me haya hecho esto. O cómo es posible que Dios Sí. se haya olvidado de Y mí ojo y me con esté eso, pasando porque hay esto. personas en las que pueden caer en un grado de depresión en el que pueden hasta 100%. incluso decidir no vivir más. No, Sí. quitarse la vida, que es lo más valioso que tenemos. Y eso es victimizarse. Y eso es Tu ego, victimismo. ¿sí? Y es uno de los sentimientos con los que yo diría, no soy psicóloga ni estoy capacitada para dar aquí consejos, yo hablo desde de lo que yo siento como le hablo a mis amigas, pero yo diría que es uno de los sentimientos con los que hay que estar más pila, Sí. porque a partir del victimismo vienen otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque yo soy una víctima, lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué le echo la culpa al otro? Porque en la vida de Alicia es tan bien, y a mí me ha tocado esta vida de miércoles, por ejemplo, porque así piensa uno muchas veces cuando estás en esa fase de victimismo, porque yo veo que las redes sociales, yo veo en las redes sociales que esto está perfecto y mira todo lo que y mira todo lo que tiene, y a mí me ha tocado tan duro, yo estoy viviendo esto, mira lo que sea, y entonces tú entras en esa etapa de victimista que después viene la frustración ¿sabes? Empieza a agarrarle otros sentimientos también muy negativos. Hay que estar muy pila con el tema del victimismo, porque es que el victimismo tú tienes que identificar que la víctima es el ego hablando, lo que tú estás diciendo, tú te estás haciendo víctima, el ego hablando y no te está permitiendo Ver la ver realidad. realmente Claro. dónde estoy parado. Yo puedo salir esto, yo puedo superar esto. Vamos a poner un ejemplo. Soy víctima, estoy gorda, me siento mal con mi cuerpo, no estoy feliz, puros pensamientos negativos. Ahí es el victimismo hablando. Yo tengo que decir, no, ya va, esa no es Alzheimer la que está hablando. Yo me voy a poner ultra mami haciendo ejercicio. Así me tome 3 años, pero estoy haciendo algo para hacerlo. Para ¿ok? decir que estás gorda y Y toma ve- acción. Porque entonces ahí también
tu subconsciente, ¿qué palabra está guardando? Gorda. Correcto. Claro, Entonces, lo negativo. no, tú tienes que... El poder de la atracción. Y es un libro buenísimo también. Está en audiolibro, inclusive. Yo lo recomiendo mucho. Yo no lo leí, yo lo escuché por audiolibro. El poder de la atracción es increíble. Obviamente, no se trata de decir, voy a ser rico y ya soy rico. No, la vida no funciona tampoco así. Pero tú tienes que decretar las cosas y decir, voy a salir adelante. Estoy saliendo adelante. Estoy trabajando para ser exitoso. Estoy Mira, trabajando para ser más flaco. Lo que sea. Entender que hay realidades. Las cosas pasan, porque en la vida puede pasar de todo. Siempre. O sea, en el caso tuyo, amiga, que por lo menos perdiste a tu papá, es un dolor extremadamente fuerte. El hecho no es porque, o sea, alguien que pase por la misma situación, el hecho no es ¿por qué me está pasando esto a mí o a mi familia? ¿O por qué le pasó esto a mi papá, que era un hombre bueno? ¿Por qué Dios se olvidó de nosotros? No, eso es victimizarse. Eso es victimismo. Esto pasó porque pasó. Eso no lo hizo Dios, eso no lo hizo la vida, ¿Qué aprendizaje pasó. me dejó esto? ¿Qué aprendizaje Y la me manera en la deja? que yo lo veo es eso, ¿Cómo hoy en puedo día. ayudar a alguien más? Y cómo mi familia y yo vamos a salir adelante con esto, que ahora nos duele, que te genera ira hacia la vida, hacia Dios muchas veces. Ese Eso nos pasa. proceso de ira. Pero ¿cómo lo vamos a superar? Voy a permitirme sentir todo el dolor, lo voy a tratar de manejar la mejor manera posible y para eso busco ayuda y para eso también hago actividades para que mi mente se libere y vamos a salir adelante. En el caso mío, cónchale, la persona en la que más yo confiaba me traicionó. Ok, eso es una realidad, me está pasando. ¿Lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. Voy a buscar toda la culpabilidad que tuvo en todo lo que hizo para yo sentirme víctima. No me va a llevar a ningún lado. ¿Te vas a victimizar ¿Voy a tú misma? echarme yo la culpa No. de por qué él hizo eso? No, porque lo que hizo, lo hizo él. Fueron sus acciones. Exacto. No, Entonces, exacto. de ninguna de las dos caras tengo que agarrarlo porque eso es victimizarse. ¿Cuál es la realidad? Ivana, te está pasando esto. ¿Es chimbo? Sí. ¿Es muy triste? Sí. ¿Es una pesadilla en el momento? Sí. ¿Qué puedes sacar tú de esto y cómo vas a salir adelante? Bueno, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a ir a terapia, yo voy a buscar ayuda, yo voy a rodearme de gente que me ama y que me va a ayudar y voy a quererme mucho a mí para superar esto, para estar mejor, para sanar y para volver a hacer mi vida. Correcto. Esa es la herramienta para no victimizarse. Y ojo, hay algo muy importante. Somos seres humanos y tenemos ego. Uf. No vas a ser perfecto porque digas, escuché este consejo en mi doctor, o escuché este consejo Iván, o escuché este consejo en el podcast, o me leí un libro que decía esto, y ahora sí yo suelto todo. Es mentira. Lo que es importante es que todos los días tú intentes darle esas herramientas a tu cerebro con conciencia, de manera de que ese granito de arena diario Va aportando. te va aportando y cada día va a ser un poquito mejor. Y vas creciendo personalmente. Está súper interesante. Creo que ha sido de los Demasiado. episodios que más me ha gustado que hemos hecho. Demasiado. Y yo te voy a decir una cosa. Hoy hablamos de cosas que te pasaron ya madura viviendo, pero también hay traumas de niños que yo pienso que eso lo deberíamos hablar también en otro capítulo. Sí. No, es todo, ¿no? Cosas Al que final tú no crecimiento sabes. Heridas de personal. infancia. Exacto. Sí. Heridas de infancia que tú no sabes que Y las que están tienes ahí y sí. que te Y que condicionan. Hoy en día tú es parte de lo que eres. Exacto. Va afectando tu personalidad por traumas infantiles o por cuestiones que Ujú. hayas podido pasar. Y que probablemente están borradas de tu 100%, ese es un inconsciente. tema Correcto. buenísimo. Pero bueno, aquí tenemos que despedirnos porque la verdad es que ha sido creo que es el episodio más largo que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivy, por compartir de eso. Y bueno, nada, decirles que por favor síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en www.rompiendoestereotipos.com y también estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast y Apple Podcast. Estamos con sueño. Y bueno, besitos y hasta la próxima. Chao.